Buenas tardes, queridos alumnos de la Cátedra de Derecho Informático. Esta va a ser nuestra primera clase de la cátedra, la unidad 1, donde desarrollaremos los siguientes contenidos: sociedad de la información, concepto, características, ventajas e inconvenientes, orígenes de la cibernética, la jurimetría, la IOS cibernética, la utilización de las telecomunicaciones y las autopistas de la información, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo humano, la influencia actual de la informática en la sociedad y la ética de las comunicaciones, movimiento del software libre, herramientas informáticas. La sociedad de la información. El término sociedad de la información en el mundo occidental fue introducido oficialmente por el sociólogo estadounidense Daniel Bell. Una sociedad postindustrial es básicamente una sociedad de la información. El intercambio de información en términos de varios tipos de procesamiento y almacenamiento de datos, investigación de mercado, etc., en la base de la mayoría de cambios económicos. Sociedad de la información, una definición actual y ampliamente extendida de la sociedad de la información, es aquella que habla de una sociedad en la cual la creación, distribución, difusión, uso e integración de la información es una actividad económica, política y cultural significativa. Las características: exuberancia, globalización, centralidad, la tecnología como epicentro, sin barreras. La exuberancia, la sociedad se desenvuelve en un hábitat en el cual los grandes volúmenes de información, fases, datos e imágenes forman parte constante del mismo. La globalización, este intercambio constante desde y hacia cualquier punto del globo, trae como consecuencia la conformación de una sociedad globalizada. Esto significa que se generan vínculos e intercambios comerciales, culturales, políticos, entre otros, que traspasan las fronteras nacionales. La centralidad. En estas comunidades, sus individuos reciben y envían información desde y hacia todas las partes del planeta. Obviamente, existen ciertos países o regiones económicos que se destacan por producir y difundir un mayor volumen de información que el resto. La tecnología como epicentro. Para el desarrollo de estas sociedades, la evolución de diversos dispositivos tecnológicos que permiten la difusión de la información es clave. La instantaneidad, la velocidad con la que se transmiten los datos e información es muy elevada, instantánea, además de que esta difusión requiere de muy pocos costos y se puede hacer de manera simultánea. Sin barreras. El tiempo y el espacio no son un obstáculo para la difusión de la información. Las ventajas. Eficiencia. Gracias al mayor caudal de datos y de información, la producción se vuelve mucho más eficiente. Se produce más y por menos costo. Acceso a bienes. La información se volvió un producto al que pueden acceder los miembros de cualquier comunidad para sacarle provecho. Democracia. El hecho de que el acceso a la información sea sencilla y económica democratiza el acceso al conocimiento y dota de nuevas herramientas a las personas. Comunicación. La sociedad de la información facilita y agiliza la comunicación desde diversas partes del mundo. Y
la sociedad informada, que una sociedad puede acceder con mayor facilidad a la información, le otorga mayor libertad a la hora de tomar decisiones. Las desventajas. Homogeneización. Las sociedades tienden hacia una homogeneidad por entrar en constante contacto con otros bienes, servicios y culturas, lo que puede generar la pérdida de sus tradiciones y la adopción de otras lejanas. Desempleo y precarización. Con los avances tecnológicos, muchas tareas que antes hacían las personas fueron automatizadas y reemplazadas por la tecnología. Esto destruye fuentes de empleo, genera desempleo y como consecuencia se presta a que exista mayor precariedad dentro de las ofertas laborales, salarios bajos, trabajo informal y pérdida de beneficios laborales. Pérdida de la intimidad, sobre todo con el surgimiento de las redes sociales. El terreno de la intimidad se reduce a su mínima expresión. Concentración económica. La globalización también acarrea una concentración del control y del manejo de la economía, por tanto, una desigualdad que se observa a nivel mundial. Orígenes de la cibernética y jurimetría, ius cibernética. Etimológicamente, la palabra cibernética proviene de la voz griega kibernetes, significa timonel, el que gobierna la nave, y de allí deriva el vocablo ciber. Por esta razón, Wigner denominó a esta nueva ciencia cibernética. Hoy el prefijo ciber alude a cualquier cosa relativa a la red. La cibernética como término tuvo origen en Estados Unidos en 1948, cuando Norbert Wiener la definió como la ciencia del control y la comunicación entre el animal y la máquina, hasta la informática, que es la ciencia del tratamiento automático de la información. La ius cibernética. Cuando la cibernética se une al derecho, tenemos lo que se denomina la ius cibernética, término que se debe a Mario G. Lozano, siendo la informática jurídica su aspecto esencial. La informática jurídica estudia las aplicaciones informáticas en el campo del derecho, mientras que el derecho informático constituye la normativa dirigida a reglamentar el uso y a reprimir el abuso del nuevo poder informático de posesión y comercio en la información. O dicho de otro modo, el derecho informático es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la incidencia de la informática en la sociedad y los conflictos con los derechos personales. La utilización de las telecomunicaciones y las autopistas de la información. La información viaja a través de canales o vías denominadas autopistas de la información. Las autopistas de la información pueden ser definidas como una red global de alta velocidad capaz de traspasar hasta el abonado un conjunto de nuevos servicios interactivos como la teleenseñanza, la telemedicina, la consulta a la base de datos, la telecompra, la televisión a la carta, la videofonía, etc. Las autopistas se muestran como una verdadera revolución tecnológica, económica y cultural llamada
a borrar fronteras geográficas, temporales y culturales. Autopista en la información, su objetivo más amplio era el de incluir todos los tipos distintos de transmisiones de datos entre una gran cantidad de sitios, personas y terminales. El impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo humano. Hoy la tecnología de la información y la comunicación ha evolucionado al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Los que no entremos en él estamos expuestos a quedar en el olvido y perder la oportunidad de ser parte activa de este cambio. Todo a nuestro alrededor se ha modernizado. El impacto de las TICs lograron que el hombre día a día se sumerja en un mundo donde el mayor tiempo lo comparta con hardware. La influencia actual de la informática en la sociedad. Actualmente, los ordenadores se han introducido en todos los ámbitos de la actividad humana, hasta el punto que se hace difícil imaginar cómo sería el mundo sin ellos. Dada que la computadora es el motor que impulsa la sociedad informática actual, es indispensable para las personas conocer este instrumento y sus aplicaciones. Hoy en día es indispensable contar con un ordenador, sea en el ámbito que sea. La informática ha tenido un impacto significativo en los últimos años, un amplio impacto en todas las esferas de la sociedad, ampliando nuestra capacidad física, mental y social, y su evolución avanza a pasos agigantados nunca antes sospechados. La ética en las telecomunicaciones se refiere a que se exige un respeto hacia las personas, cuidar la dignidad humana. El concepto de libertad de expresión parece adquirir su sentido pleno en el marco de derecho social a la comunicación y se relaciona con la responsabilidad social de defender y promover el bien común. Si existe la ética en las comunicaciones en varios aspectos. Desde el punto de vista económico, la informática da lugar a uno de los sectores industriales más importantes de la economía mundial. Desde el punto de vista político, la informática ofrece diversas aristas que van desde la defensa, pasando por la creación de las grandes bases de datos, con la correspondiente carga de vulnerabilidad de la privacidad de los individuos, hasta la carrera de los países poderosos hacia la supremacía tecnológica. Desde una perspectiva cultural, el acceso en forma rápida y ordenada de shock mundial de información mediante la consulta de base de datos abre las puertas a lo que algunos califican como una formidable revolución cultural. El software libre. El movimiento del software libre comenzó en 1983 cuando Richard Stallman anunció el proyecto GNU. La meta del movimiento fue dar libertad a los usuarios de computadoras, reemplazando el software con términos de licencia restrictivas, como el software propietario por software libre. El movimiento del software libre también cree que todo software necesita documentación libre, pero esto no se posiciona firmemente en otros tipos de trabajo. Algunos defensores del software libre apoyan que los trabajos que sirven para un fin práctico también deberían ser libres. Las herramientas informáticas. El hardware es el conjunto de componentes materiales de un sistema informático, es decir, sus dispositivos físicos de tipo electrónico
que configuran una computadora y su entorno, incluidos sus periféricos. El software es el conjunto de programas de distintos tipos que hacen posible operar con la computadora. Hardware, almacenamiento y transmisión, y software, lógica y lenguaje.